Sí. Amigas, amigos, seguimos con más 8:38 minutos de la mañana. A esta hora vamos con las perspectivas de Gaby. Ella me dice que estoy tranquilito, es que a veces pocas tener un momento de tranquilidad, de relax. Sí, Porque pero ahorita bueno, viene la metralleta de Gaby Peroso con sus perspectivas. Gaby, ¿cómo estás? Bueno, vamos conectándonos ya contigo, información. Yo comentaba al principio del programa un poco las declaraciones de Iván Duque, cada día ha sido más duro, Duque, sí. con sus comentarios acerca de Venezuela, bueno, acerca del régimen de Maduro, básicamente, ¿no? Le ha dado, pues, epítetos muy, muy fuertes en contra de Maduro. Pero sigue pues esta relación, sobre todo hemos visto conversaciones entre el secretario de Estado norteamericano con el gobierno colombiano acerca del caso Venezuela. ¿Qué información nos tienes al respecto? Sí, como tú has venido comentando estos días, hubo esta llamada entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el presidente Iván Duque, justamente comprometiéndose a ambos a restaurar la democracia en el país, porque aquí hay dos grandes temas, el tema humanitario y el tema de restaurar la democracia, y a veces uno choca con el otro. Cuando quieres ayudar en ayuda humanitaria, en teoría puedes entonces suavizarte con Maduro, no presionarlo y no restaurar así la democracia. El presidente Iván Duque tomó una decisión muy importante que fue la de regularizar a los venezolanos. Pero de alguna manera, Sergio, ahora a él le toca hacer campaña mundial para que lo asistan. El 34% de los venezolanos que se ha ido del país está en Colombia, y estamos hablando no de un país súper rico, súper industrializado. Tenemos un país latinoamericano que adicionalmente está afrontando la pandemia. Y justamente de alguna manera ha venido dando varias entrevistas a medios internacionales, haciendo ese llamado que también hace David Smolarsky, el comisionado de la Organización de Estados Americanos. Mientras los sirios reciben $3.000 aproximadamente cada uno, 300 reciben los venezolanos. Y él dice que sencillamente no puede aguantar esa pela, como decimos los venezolanos, de haber regularizado y mantener a esos venezolanos en plena pandemia si no hay ayuda internacional. Entonces, de alguna manera, él tomó ese paso, pero también para regularizar eso ante la comunidad internacional y poder recibir recursos. Otro de los puntos importantes es que nuevamente hacía ese llamado a la Unión Europea, porque la Unión Europea ha estado diciendo, hablen, pónganse de acuerdo, Sí. vamos a dar más ayuda humanitaria, pero realmente la ayuda que también necesita el país es la restauración de esa democracia, que hayan elecciones, y la única manera es presionando, lamentablemente es así. Ahí quería atajarte, Gaby. Ok, sí, efectivamente, hemos visto constantemente durante esta semana esta palabra, la restauración de la democracia en Venezuela, sobre todo por parte de expresiones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en la voz de Anthony Blinken, su secretario de Estado, y el Iván Duque. ¿Cómo se restaura la democracia solo con palabras? No sé. Pregunto. Es imposible, sencillamente es imposible. Yo no sé cuál es la fórmula mágica, porque si no Pero fuera así. ¿en qué crees tú que pueda estar pensando? O que pudiera, ojo, no que quiero que especules, pero es que no sé hasta dónde pueden llegar estos comentarios, tanto del secretario de Estado norteamericano como del presidente de Colombia. Ajá, vamos a instar, a buscar restaurar la democracia en Venezuela. Estamos todos buscando que se restaure la democracia en Venezuela desde hace muchos años. Pero nada. Sí, bueno, se han hecho esfuerzos importantes, y nos duele decir eso, esfuerzos importantes que no Sí, son suficientes, sí. y que no han justamente provocado ese quiebre. Yo creo que una de las pocas maneras es presionando al régimen de Nicolás Maduro, porque no hay manera de no hacerlo. Obviamente hay quienes dicen que puede ser a través de la fuerza, a través de una intervención militar.
ese también es un camino que se pueda seguir, pero es iluso pensar que va a ocurrir en este momento. Yo creo que el mundo, de alguna manera, Sergio, ha cambiado tanto, nos hemos puesto tan diplomáticos. Yo entiendo el tema de defender una cantidad de derechos, de que hayan unos políticos más responsables, más comprometidos con la paz mundial, pero a veces hace falta esos líderes políticos que dicen, tengo que tomar la decisión dura para que en el futuro eso se restaure, se solucione. Tenemos a un Estados Unidos que de alguna manera antes era, bueno, imperialista, muy fuerte, pero los últimos gobiernos, Obama, Trump y actualmente el de Biden, han tratado entonces de no vamos a herir susceptibilidades, y a veces el mundo de la fuerza necesita fuerza, porque ¿qué está pasando? China se está apoderando no solamente de Venezuela, de todo el continente. Rusia se está apoderando de todo el continente. Entonces, ¿cómo restauras la democracia en Venezuela? Con palabras. Cuando China está invirtiendo una cantidad de recursos, cuando Rusia sigue colocando militares y asesores y espía de una manera despiadada, cuando amenaza justamente nuevamente tomar acciones en Ucrania, ¿Estados Unidos realmente va a actuar en el caso de Ucrania? Ahora tenemos la duda. Antes era impensable, o sea, ellos actuarían y punto. Y toda esa nueva diplomacia que tiene el mundo, en donde además la Unión Europea tampoco quiere herir a nadie, no necesariamente se quiere retratar con Estados Unidos porque es el imperialista. ¿Qué pasa? Terminan las grandes democracias del mundo discutiendo, tratando de mantener ese maquillaje mientras las naciones que son represivas avanzan. A mí me da mucho dolor ver, por ejemplo, cómo medios de comunicación como la BBC de Londres halaga impresionantemente la campaña por la vacunación de China, cuando estamos hablando de un régimen represivo, donde hay dudas de que si el virus, obviamente no lo sé, se fabricó o no allá, donde ellos no entregan las cifras reales de lo que realmente está pasando en el país. Entonces, ¿cómo las democracias halagan a una dictadura tan férrea? Porque además está justamente acaparando todos los espacios. ¿Cómo es posible que Latinoamérica ahora su principal socio comercial sea China y no sea Estados Unidos cuando son sus vecinos? Son tantas cosas, Sergio, y todas esas cosas que parecieran no tener relación con Venezuela tienen absoluta relación. Porque si tú tienes a un país que le da miedo actuar, si tú tienes a una Unión Europea que le da miedo actuar, además que no tienen por qué salvar a Venezuela, también es un problema de nosotros que tenemos que resolver nosotros, y tienes a unas naciones que son regímenes autoritarios, que tienen dinero, influencia, que tienen estrategia, realmente es prácticamente imposible salir de esto. Y estamos hablando de grandes potencias, se escapó de las manos de los venezolanos. Se trata entonces de una negociación entre Rusia, China y Estados Unidos. La solución de Venezuela no lo sé, pero tienen problemas aún mayores y por tanto Venezuela también pasa a un segundo plano y es una realidad que tenemos que reconocer. Totalmente. Y no solamente un segundo plano, sino que prácticamente no está ahorita en discusión, no está ahorita todo en el tapete, aunque siempre hay alguien que habla. Por ejemplo, el caso del propio presidente Duque, que gracias a Dios, pues por lo menos siempre está pues planteándolo ante el mundo lo que pasa en Venezuela, sobre todo porque le afecta directamente pues a él como nación, ¿no? Claro, necesita los recursos, él necesita el apoyo. Como de lugar, y por eso es que alza su voz y quiere que esa situación se acabe de una vez por todas para él poder también pues solventar sus problemas a nivel interno, ¿no? Dentro de su propio país. Hablando de vacunas, Gaby, ¿qué pasa con las vacunas? Ahora vemos otra vez el sistema COVAX en Venezuela o para Venezuela, está allí. Ayer leía, de hecho, estaba buscando esa información mientras estábamos conversando. Ayer leía que nuevamente el régimen de Maduro estaba haciendo un contacto con COVAX. En teoría, ese dinero ya se había pagado por parte del equipo de Guaidó. Ayer decía la OPS que no se había cancelado ese dinero. Sí, ¿Qué información tienes al respecto del sistema COVAX? Y bueno, también el tema de que había sido rechazada el envío de medicinas de AstraZeneca para Venezuela, en fin. Sí, la Organización Panamericana de la Salud informaba que efectivamente el dinero no está 100% como en las cuentas, por así decirlo, del COVAX, que todavía seguían en negociaciones.
Los medios de comunicación destacaban que Nicolás Maduro había rechazado las vacunas de AstraZeneca. Recordemos que había un acuerdo porque si bien Maduro de alguna manera tiene una parte importante de la influencia, hay una cantidad de recursos que están bloqueados en el extranjero y que podrían servir para justamente pagar esas vacunas. Sí. Aquí también hay un tema político que se está justamente aprovechando el régimen de Nicolás Maduro. Veíamos a el canciller Arriaza decir que, bueno, que ellos, si tuvieran todo descongelado, ya hubiesen comprado las 30 millones de dosis. Yo no lo creo. Y decían que, bueno, que ya hubiesen vacunado a la mitad de la población. Primero que nada, no hay un plan de vacunación establecido, como ocurre en Estados Unidos, que independientemente de quién sea el presidente, eso está organizado, cuántas dosis a cuántos estados. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué ha pasado? Las vacunas no están en Venezuela, no tenemos ni 1 millón de dosis dentro del territorio nacional, no se sabe qué va a pasar. Se habla de que privados, por ejemplo, a través de Fedecámaras, van a comprar esas vacunas. ¿A quiénes le van a colocar esas vacunas del sector privado? Va entonces, va a ser pagada por quien puede tenerlo. ¿Cómo entonces podemos enfrentar el tema de la igualdad y que sean los trabajadores lo que de decía salud? la OPS, que no iba a ser, iba a haber problemas de inequidad o iba a ser, no iba a haber equidad pues, a la hora de la distribución de las vacunas, si lo adquirían los privados, es así. Pero bueno, Sí. pero en medio de todo eso... Lo cierto es que COVAX no está listo, el COVAX no está listo y pero adicionalmente... no está listo por problemas económicos. Pero es que no lo tengo claro, porque ya habían anunciado que se había hecho el pago y lo habían rechazado. Dijo que rechazado. estaba listo ya. Y ahora la Organización Panamericana de la Salud dice que siguen en negociaciones. Exacto. Es muy complejo. Y yo creo que... Y ayer Delcy Rodríguez decía que efectivamente estaban tratando de tener acceso al sistema COVAX. No entiendo. Sí, de verdad no habría que incluso preguntarle al gobierno interino si efectivamente ese dinero está ahí y fue que se rechazó o realmente estaban en negociaciones y se anunció antes de tiempo de que el mecanismo estaba listo. Lo cierto es que los venezolanos tienen 750.000 vacunas, se había firmado 10 millones de vacunas en diciembre, han pasado 100 días y las vacunas rusas no han llegado. Ahora ellos dicen que tuvieron problemas para pagarle a los rusos. Al fin de cuentas, los venezolanos tampoco tienen esos 10 millones de vacunas. O sea, es una situación desesperada. Veía algunos reportes de prensa donde decían que cada vez aumenta más el pedido de oxígeno de los venezolanos porque los casos subieron de 700 a 1.800. Y esos son cifras que son también maquilladas. La Organización Panamericana de la Salud también decía, no tenemos acceso a las cifras oficiales, o sea, Venezuela ni siquiera está reportando oficialmente lo que realmente está ocurriendo en el país. Y eso se tarda, o sea, Sergio, de aquí a que se dé el mecanismo, o sea, es tan largo el camino a seguir. Y ellos van a aprovechar y tarde o temprano quizás el mundo se desespere esta coyuntura o para recuperar el oro o para que se congelen algunas cuentas y el mundo en la necesidad de ayudar a los venezolanos para que no mueran pueden ceder a estas peticiones. Entonces, obviamente habría que ceder porque estamos hablando de la vida de los venezolanos, la política iba y viene, pero vemos cómo justamente esa diplomacia se va aceitando siempre para favorecer al régimen de Nicolás Maduro y es una situación muy lamentable. Duro, muy duro, porque quienes pagan ahí sobre todo son pues, los venezolanos, ¿no? Entre todo esto. Y vemos cómo la situación de COVID-19 en Venezuela, lo que se me fue allí, es cada día peor la situación y vemos cómo hay cada vez más contagiados, etcétera. De verdad que no es fácil de manejar, Gaby. Mira, estoy leyendo, hoy se cumple 300 días de la detención de Alex Saab. En 300 días. No, es que me llamó la atención porque yo decía que porque Saab estaba en tendencia en Twitter, y es que hoy se cumplen 300 días de esta detención. Yo comentaba que él había introducido un nuevo recurso ayer, otro recurso más para evitar ser extraditado. En este caso estaba diciendo que él no era prófugo de la justicia de Miami,
es lo más reciente. ¿Qué noticias nos tienes con respecto al caso de Saab, Gaby? Sí. Que siempre nos preguntan. La noticia es que no hay noticia, lamentablemente. Seguimos con esta cantidad de artilugios judiciales que está utilizando su defensa. Se sigue esperando la extradición. En teoría estaba todo listo. Ya se ha decidido en las máximas instancias. O sea, Sí. si el Supremo en pleno ya decidió que la extradición procede, no entiendo cómo vuelve a pasar a la Sala Constitucional, que es una parte de esa sala. Pero yo es que no entiendo esta justicia de Cabo Verde, de verdad. O sea, va, viene, va, viene, va, viene. Yo no sé si es que, bueno, yo sé, hay Sí. Hay dinero, presión, hay poder, hay influencia, hay demasiados temas ahí. Pero creo que también Estados Unidos lo tiene muy claro y está empeñado en lograrlo. Entonces, ahí habría que confiar justamente en Estados Unidos, porque ahí los venezolanos no podemos hacer nada, de que realmente se presione y esa extradición se dé definitivamente, pero hasta ahora no hay nada. Ellos siguen diciendo que era diplomático, que se están violando sus derechos humanos, hablando con otras instancias en África para también presionar al gobierno de Cabo Verde y cuántas presiones más económicas o políticas podrá recibir esa gente. Sin embargo, hay que esperar. Imagínate, puede cumplir 1 año y no ser extraditado, sería increíble. En 2 meses estaría entonces cumpliendo ese primer año en Cabo Verde y ahora además con casa por cárcel, que debe estar bien cómodo porque debe tener todas las posibilidades. No, él dice que no, él dice que está muy mal. Él dice bueno, puede estar deprimido porque no está haciendo viajes a Irán y a China para favorecer a los regímenes autoritarios. Pero cómodo debe estar. Sí. Bueno, Gaby, me despido. Gracias. Gracias a ti. Por permitirme conversar contigo. Bueno, para adelante. Un beso grande. Dios mío, te estoy deprimiendo. Tenemos que cambiar el tema. No me deprimes. Lo que pasa es que es la realidad. Es una realidad que ocurre y que no podemos ocultarla. Gracias, Gaby. Gracias. Amigas, amigos, nuestra colega y compañera aquí en nuestro programa. Vamos a hacer la pausa para ya cerrar el programa en la próxima parte. Beso grande a Gaby. Igual. Chao. Ya venimos, mi gente. Gracias, Eri.